Cuaderno en casa. Buenos días, niños. El día de hoy trabajaremos dos actividades. La primera en el área de ciencia y tecnología y la segunda en el área de matemática. Trabajaremos primero el área de ciencia y tecnología. Nuestra actividad de hoy es: conocemos las plantas de uso tradicional. Empecemos. Ahora conocerás las características de las plantas medicinales de uso tradicional. Te comento que algunas de ellas han sido estudiadas científicamente y se han corroborado sus propiedades para curar enfermedades y cuidar la salud de las personas. Nuestra meta es comprender y valorar la importancia de las plantas medicinales de uso tradicional. Leamos la siguiente situación problemática. Nuestro país posee una gran variedad de flora en cada una de sus regiones. Los peruanos usamos esta flora de diversas maneras, como alimento, en la industria, como medicina, entre otros usos. Para el cuidado de la salud, las plantas medicinales han cumplido un rol importante en el tratamiento de las enfermedades de las personas desde hace mucho tiempo atrás y forman parte de nuestras tradiciones. A continuación, leamos el siguiente caso. Como Alicia se sentía enferma, asistió a la posta de salud. El médico le recetó algunos medicamentos. Cuando llegó a su casa y le contó a su familia, ellos opinaron lo siguiente. La primera opinión es de Juan y dijo: los medicamentos pueden curar las enfermedades, pero también ocasionan daños a otros órganos de nuestro cuerpo, ya que están hechos de sustancias químicas. Yo confío en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que son naturales. Yo compro estas plantas en el mercado. El vendedor me dice qué parte de la planta debo consumir y cómo prepararla. Además, los medicamentos son muy costosos. La segunda opinión es de Ofelia, quien dice: no confío en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que no hay evidencia científica de que estas plantas sirvan para curar una enfermedad. Además, hay plantas que pueden contener sustancias que pueden causar daño y envenenar a las personas. También, algunas personas que venden plantas dicen que curan, pero no es cierto. Alicia, al escuchar las opiniones de Juan y Ofelia, no sabe qué hacer. Por eso, ella decide investigar para tomar una decisión. Alicia quiere buscar información sobre los beneficios y desventajas de usar medicamentos para tratar una enfermedad o el uso tradicional de plantas medicinales. Ayudemos a Alicia en esta investigación. Primero, vamos a tener presente las preguntas de investigación, que son dos. La primera: ¿a quién debería hacer caso Alicia? ¿A Juan u Ofelia? ¿Por qué? Segunda pregunta: para que Alicia tome una decisión frente a su problema, ¿será suficiente evidencia las opiniones de Juan y Ofelia? ¿Alicia necesita más información? Responde estas dos preguntas de investigación en tu cuaderno. Para la primera pondrás yo pienso que, igual en la segunda pregunta. Realizaremos un plan de acción para comprobar si tus posibles respuestas son verdaderas. Lo que haremos será planificar, es decir, construiremos una ruta o aplicaremos una estrategia cada vez que vayamos a resolver un problema. Una estrategia útil que vamos a hacer es formularnos preguntas. Estas nos ayudarán a ordenar las ideas para poder llevarlas a la acción. En este cuadro hay 5 preguntas que vas a responder. Te daré la primera como ejemplo. Dice: ¿cómo ordenaré la información que vaya encontrando? Respuesta: usaré dibujos para señalar lo que creo que es importante.
Ahora, ¿por qué usaré dibujos? Porque me ayuda a usar la información más importante que usaré para dar sustento científico a mis respuestas. Harás lo mismo con las otras 4 preguntas. ¿Qué conozco sobre las plantas medicinales de uso tradicional? ¿Qué haré con la nueva información que encuentre sobre las plantas medicinales de uso tradicional? Si hay información que no entiendo, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para recordar las partes importantes de lo que vaya leyendo? Puedes pedir apoyo a un familiar para responder estas preguntas. Ahora vamos a leer para informarnos más. Características de las plantas. Las plantas son seres vivos que producen sus propios alimentos a través de un proceso llamado fotosíntesis. Los alimentos que produce la planta los usa para realizar sus actividades diarias como crecer, respirar, reproducirse, repararse ante algún daño, entre otros. Las plantas guardan sus alimentos en la raíz, tallo, hojas, flores, fruto y semillas. El alimento de las plantas está compuesto de sustancias químicas. Además, las plantas producen otras sustancias químicas. Las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, la ropa, tu cuaderno, la manzana, el aire que te rodea está hecho de sustancias químicas. Cuando se utilizan adecuadamente, muchas sustancias químicas pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de los seres vivos. Sin embargo, si estas no se usan adecuadamente, pueden afectar negativamente a la salud y al ambiente. El Seguro Social del Perú señala que algunos medicamentos, entre ellos pastillas, jarabes, que se utilizan para el tratamiento de diversas enfermedades, están elaborados de sustancias químicas que se encuentran en algunas plantas. Ejemplos de plantas medicinales. Sangre de grado. Nombre científico: Croton lechleri. Uso: las investigaciones científicas han demostrado que esta planta tiene una sustancia química que ayuda a cicatrizar las heridas. Uña de gato. Nombre científico: Uncaria tomentosa. Uso: las investigaciones médicas han encontrado que esta planta posee una sustancia química que es útil para curar la inflamación de los huesos. Achiote, también conocido como Onoto annato urucú. Nombre científico: Vixa orellana L. Uso: tiene una sustancia química que se usa como condimento en la preparación de diferentes comidas. En la medicina posee una sustancia química que previene las inflamaciones en el cuerpo. Alerta: posee sustancias químicas que pueden generar problemas a las personas que sufren de diabetes. ¿Qué es más recomendable? ¿Los medicamentos, o también llamada medicina convencional, o las plantas medicinales de uso tradicional? El Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud y el Seguro Social del Perú promueven que los pacientes usen plantas medicinales de uso tradicional y la medicina convencional, pastillas, jarabes, entre otros, de forma integrada. Es decir, es recomendable usar ambos tipos de medicamentos bajo la supervisión médica. Existen datos científicos sobre su seguridad y eficacia. De esta manera, las personas pueden cuidar mejor su salud. ¿Qué se debe tomar en cuenta al momento de usar las plantas medicinales de uso tradicional y los medicamentos convencionales? Conocer qué sustancias químicas poseen las plantas y para qué enfermedad pueden ser usadas. Por ejemplo, se hicieron investigaciones sobre el árbol de la quina y se halló que tenía una sustancia química llamada quinina, que cura la enfermedad llamada malaria. Para saber que la quinina puede ser usada en el tratamiento de la malaria, se hicieron muchas investigaciones científicas.
De esta manera se garantiza la eficacia y seguridad de la nueva medicina. Así, podemos conocer cuánto debemos consumir y de qué forma. Si no se investigan las sustancias químicas que posee una planta, esta no se puede utilizar para tratar una enfermedad. Muchas plantas poseen sustancias químicas tóxicas o venenosas que pueden causar daño al cuerpo humano. Un médico especializado debe recetar el uso complementario o integrado de plantas medicinales y medicamentos convencionales, indicando cómo debemos consumirlos. El Ministerio de Salud sugiere evitar el uso de plantas medicinales sin supervisión profesional, sobre todo en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o en personas alérgicas. Asimismo, tampoco es recomendable consumir medicamentos, entre ellos pastillas, jarabes, que no hayan sido recetados por un médico. Después de haber leído, puedes elaborar un organizador gráfico, dibujos o esquemas de la lectura para organizar tus respuestas a las preguntas de investigación y corroborará si son correctas o incorrectas. Responde: ¿qué información debemos conocer antes de consumir una planta medicinal o un medicamento? ¿Por qué es importante saberlo? Vuelve a leer las posibles respuestas que escribiste al inicio y responde: ¿estás de acuerdo con lo que escribiste? ¿Por qué? Si tienes que volver a escribir tus respuestas, no dudes en hacerlo. Ya que nos informamos mejor, podrás fundamentar tus nuevas respuestas. Evalúa lo que aprendiste respondiendo a estas preguntas. ¿Qué sabías sobre las plantas medicinales de uso tradicional? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué dificultades tuviste durante toda la investigación? ¿Qué hiciste para resolverlas? En una hoja bond, dibuja la planta medicinal que más usen en tu casa y escribe cuál es el uso que le dan. Puedes presentarla como el ejemplo de la ficha. Luego, pregunta a algunos integrantes de tu familia qué debemos tener en cuenta antes de comprar una planta medicinal de uso tradicional. Si creemos que debemos consumir alguna planta medicinal de manera complementaria a medicamentos convencionales, ¿a quién debemos consultar? ¿Por qué? La evidencia que vas a enviar el día de hoy será una foto de tu trabajo que compartirás por tu grupo de WhatsApp. Ahora continuaremos en el área de matemática. Puedes tomar un descanso, pausa el video y retoma cuando estés listo. La actividad en el área de matemática que vamos a desarrollar es: aprendemos a calcular con las características de plantas medicinales. El día de hoy conocerás algunas características de estas plantas que te permitirán aprender algo más de la matemática. Empecemos. Ella es Amy, es una estudiante del tercer grado. Necesita elaborar un herbario de plantas medicinales. Ella encontró diferentes formas de hojas, las simples y otras que se componen de otras más pequeñas llamadas foliolos. También encuentra diferentes formas en las hojas, a eso se le llama lóbulos. Ella sintió curiosidad por la variedad de hojas que encontró y recolectó hojas de barbasco. Estas hojas están compuestas por varios foliolos. Contemos, ¿cuántos foliolos tiene una hoja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La hoja de barbasco tiene 9 foliolos. Amy quiere saber cómo puede calcular cuántos foliolos tendrá en su herbario si pega 2 o 3 hojas. Nuestra meta de hoy será emplear estrategias de cálculo para hallar el doble y el triple a partir de las relaciones que se establecen entre características que se pueden cuantificar en las plantas.
Observemos aquí, tenemos un tallo con una hoja compuesta y otro con dos hojas compuestas. En una hoja hay una vez 9 foliolos. En dos hojas hay 2 veces 9 foliolos. En dos hojas hay 9 más 9 foliolos. Vas a completar cuántas hojas hay en cada caso. Dibuja en tu cuaderno un tallo con 3 hojas compuestas. ¿Cuántos foliolos dibujarás? Copia en tu cuaderno esta tabla. En la columna de la izquierda nos dice que en dos hojas hay el doble de foliolos. 9 más 9, ¿cuánto es? 18. O 2 veces 9 es igual a 18. También el doble de 9 es 18. Es tu turno. En el cuadro de la derecha dice, en 3 hojas hay el triple de foliolos. 9 más 9 más 9 es igual a la cantidad de foliolos que dibujaste arriba, completa en tu cuaderno. Ahora ya sabes que obtienes el doble cuando se suma a un número una cantidad igual a sí mismo, y el triple es el resultado de sumar 3 veces consecutivas un mismo número. Ahora puedes explicar en tu cuaderno cómo puede averiguar Amy la cantidad de foliolos que tendrá en su herbario con 2 o 3 hojas. Ahora resolvemos esta ficha diseñando con hojas de higos. Puedes pedir a un familiar que te ayude a imprimir la hoja o que te ayude a hacer un dibujo similar al de la ficha. Para empezar, recorta estas figuras. Son hojas de higos. Amy necesita elaborar unos diseños para pintar jarrones y tazones que su familia produce para vender. Ella vive en Ica y sabe que su región es productora de higos, por eso eligió estas hojas. Le ayudarás a elaborar estos diseños. Recuerda, estos son los lóbulos de las hojas y hay 5 lóbulos por cada hoja. Lo primero que Amy adornó fue esta taza. Colocó una hoja de higo. Ahora tú adornarás la jarra de manera que tenga el doble de lóbulos de hojas de higo. En el tazón adornarás con 3 hojas de higo. En las fichas hay preguntas que deberás responder después de haber adornado la jarra y el tazón. Ahora desarrolla las páginas 51 y 52 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Son actividades muy sencillas en las que tienes que dibujar ingredientes y sumar cantidades. Revisa tus aprendizajes completando la tabla si lo lograste o necesitas mejorar. Reflexiona sobre tus aprendizajes. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante e importante de la actividad desarrollada? ¿Cuáles fueron tus dificultades en las actividades? ¿En qué actividades diarias te puede servir el doble y el triple de un número? Responde estas preguntas en tu cuaderno. Recuerden que lo único imposible es aquello que no intentamos. Hasta mañana.